Bienvenidos al ciclo de entrevistas para todo Jujuy. Hoy estamos con el médico psiquiatra Agustín Yécora para hablar de algo. Bueno, hace poquito estuvimos hablando del Día Mundial de la Salud Mental. En medio de la pandemia debe haber pocas cosas que se comenten tanto como esto, ¿no? El estado mental de la gente para enfrentar este tema. Agustín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Bueno, evidentemente, ¿no es cierto?, la psiquiatría y la psicología en esta época de pandemia han tomado un valor bastante grande, digamos. ¿Cómo se ha incrementado la consulta de la gente? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Mira, en realidad hasta acá los indicadores que tenemos es que no, a ver, no ha habido un aumento, sino ha habido un viraje del tipo de consulta. Nosotros hemos intentado por todos los medios mantener la atención habitual y se han generado como nuevas ofertas de tratamiento, sobre todo porque justamente la circulación estaba restringida. Entonces, el tipo de atención ha ido migrando hacia atención, como se considera remota o en la teleasistencia, ya sea a través de plataformas digitales o a través de líneas telefónicas. Pero también se sostuvo lo presencial. Al día de la fecha, llevamos alrededor de 170.000 consultas, de las cuales 70.000 son relacionadas al coronavirus, algo con el coronavirus, y el resto, las 100.000 restantes, tienen que ver con las consultas habituales, no coronavirus. Decime. Eh, Lógicamente, la pandemia ha modificado todo nuestra forma de organizarnos, de funcionar, prácticamente de una manera brusca, con lo cual esto ha generado una alteración y una modificación en la organización y en la habitualidad que estábamos acostumbrados. Es justamente lo que nosotros hemos buscado y hemos intentado, es evitar no solo el manejo, digamos, del estrés agudo, que es lo que genera todo esto, el miedo a contagiarme, el miedo a contagiar, sino también las consecuencias de la medida más efectiva para evitar contagiarnos, que era el distanciamiento físico. Pero también, no solamente manejar eso, sino también evitar que aquellas personas que venían en un tratamiento o aquellos que no, y por diferentes motivos, se agraven los cuadros, y evitar a largo plazo también que tengamos consecuencias de cuadros más complejos a largo plazo. Así que todavía no es algo que podamos dimensionar cuál va a ser el impacto real. Sí vemos notoriamente una modificación, y estas nuevas ofertas, digamos, de atención digital o remota, lo que han generado es nuevo acceso. No es que han garantizado que los que ya venían en tratamiento vengan, sino que han generado que es otra forma más de acceso, que no reemplaza la presencial, pero que complementa y genera acceso a otras personas, por lo cual es todavía un aprendizaje. Agustín, la gente, el paciente psiquiátrico, ¿se acostumbró a la no presencial, digamos, a hacerla de manera virtual o le ha costado mucho esta adaptación? ¿Cómo se están manejando? Porque hay mucha gente que no lo acepta, digamos, necesita la presencialidad del médico, el cara a cara. ¿Cómo lo están tomando esto? Ahí sí, sí, sí. Hay de todo. Como te decía recién, hay gente que lo tomó muy bien y que esto le vino bien y de hecho garantizó una mejor continuidad en los tratamientos. Y hay otros casos en los que no. Y también hay lugares de la provincia donde la conectividad es muy mala, o lugares donde lamentablemente no queda otra que la forma presencial. Y obviamente los cuadros de urgencias netamente tienen que ser presenciales, con lo cual ahí es irreemplazable. De hecho, tenemos un estudio de hace poco que hicimos conjuntamente con Cedronar, donde hay un 30% de la población de que no le gusta, digamos, la teleasistencia, y sí o sí se necesita de la parte presencial. ¿Cómo hacen con el control de la medicación, digamos? Porque uno de los riesgos más grandes en psiquiatría es la automedicación. El tema de la no presencialidad, ¿cómo están manejando este tema? ¿Han tenido inconvenientes en esta forma? Mira, el principal inconveniente al principio fue cómo se prescribe, porque la receta es escrita y es por duplicado y tiene todo un control, justamente porque estamos hablando de psicofármacos. Entonces, el primero fue de generar la normativa para garantizar una telereceta, por llamarlo, lo que se llama una receta web. Esto se fue avanzando, se avanzó bastante tanto con las obras sociales y a nivel provincial con lo que es el Instituto de Seguro, y lo que es a nivel de las provincias hay un sistema, un conjunto con el Colegio de Farmacéuticos. Ha funcionado muy bien.
pero lógicamente ha habido un incremento y un aumento de la demanda de psicofármacos. Esto lo hemos notado claramente. Además también porque muchos de los programas que normalmente financiaban otras patologías, por ahí no tan desde de la cuestión psiquiátrica, sino más bien neurológica, como la epilepsia, etcétera, son programas que se financian a nivel nacional, que han tenido ciertas discontinuaciones. Hemos tenido que salir a financiarlo con programas provinciales que estaban destinados justamente para patología psiquiátrica. Entonces esto ha aumentado y ha generado como un desbalance en, en la asistencia, ¿sí? Ha habido al principio, sobre todo, marzo, abril, dificultades en el acceso, después poco a poco se fue emprolijando, pero bueno, sobre todo con los trastornos mentales severos, sobre todo los que necesitan mucha supervisión, es más complicado, es más difícil, porque justamente lo que uno busca es obviamente evitar la circulación, pero se restringe muchísimo la supervisión continua de la toma de la medicación. Uno de los problemas que presenta la pandemia es la cuestión afectiva, ¿no es cierto? El abuelo que no puede ver los nietos, los hijos que por ahí tienen una madre con algún tipo de patología y no la podían ver, distanciamiento, digamos. Las cuestiones afectivas, ¿cómo han afectado en la psiquiatría, digamos? ¿Es lo que más problema ha generado el tema afectivo? Claro que sí. Nosotros tenemos un relevamiento de que el 70% de la demanda, de esta que se fue haciendo en un primer momento, era las personas que llegaban de afuera y tenían que hacer aislamiento en algún hotel o en el domicilio, y después esto fue migrando a contactos estrechos, etcétera, etcétera. El 70% de la demanda, esta que yo decía, de las 70.000 consultas relacionadas a COVID, tienen que ver con cuestiones afectivas o ansiosas, ¿sí? Justamente esta alteración, digamos, en la habitualidad, esto quedarnos adentro de la casa, esto de no vernos con nuestros seres queridos, nos genera una alteración que justamente, y sobre todo porque el aislamiento se ha vuelto muy largo, ha generado que tengamos muchas consecuencias, sobre todo en los hábitos, pero también en el estado de ánimo, ¿sí? Inestabilidad en el ánimo, en el humor, de golpe estamos irritables, de golpe no podemos dormir bien. Bueno, todas estas cosas han traído muchísimas consecuencias. Por eso es que nosotros siempre instamos a que una medida preventiva para evitar todas estas cosas, primero entender que estas reacciones pueden llegar a ser normales, ¿sí? Que es lógico que ante una situación así manifestemos estas cosas. Ahora, para poder prevenir que esto no progrese a un cuadro más grave y que necesite un tratamiento, justamente lo que hay que hacer es organizarnos, tratar de reproducir en lo máximo lo que era nuestra cotidianidad, es decir, acostarnos más o menos al mismo horario que lo hacemos, cuidar mucho nuestro sueño, respetar los horarios en los que comemos, en los que cenamos, en los que desayunamos, tratar de reproducir más o menos el movimiento habitual que tenemos, porque al quedarnos confinados en la casa, ni siquiera vamos, ni siquiera caminamos y nos movemos al trabajo. Entonces es muy importante tener algún tipo de actividad física, aunque sea 30 minutos al día, y también que nos dé la luz del sol, porque nuestro cerebro empieza como a no entender qué es lo que está pasando y a desorganizarse. Esas medidas, que parecen muy sencillas, son muy importantes. Y la otra cuestión es la de socializar, porque el distanciamiento, como decimos, es físico, no es social. Con lo cual hay que buscar medidas alternativas para socializar, ya sea a través de teléfono, ya sea a través de plataformas digitales como estamos haciendo ahora, buscar alternativas para mantenernos en contacto y mantenernos cerca. Estas pequeñas recomendaciones son muy importantes porque esto ayudan a prevenir a que el cuadro empeore o se agrave. Por eso es muy importante hacer hincapié en estas cosas. ¿Te imaginás en el futuro decir, bueno, pasó la pandemia, apareció la vacuna, estamos controlados? Algunos de estos elementos de la telemedicina, digamos, estas plataformas virtuales, ¿van a seguir quedando? ¿Ustedes creen que se incorporan, digamos, al tratamiento psiquiátrico en algunos casos o volvemos todo a la normalidad anterior? No, sin duda, porque como te decía al principio, es una herramienta más. Por ejemplo, esto permitió hoy que tengamos hospitales interconectados, entonces que no haya que derivar un paciente de un lugar al otro, sino que previamente podamos hacer la consulta de profesional a profesional. Incluso se han implementado también consultorios, por ejemplo, en el interior, donde los especialistas escasean y es difícil conseguir un especialista que quiera ir al interior.
voy a dar un ejemplo, Humahuaca, por ejemplo, donde hay una computadora, el paciente de Humahuaca se sienta ahí, pero la psiquiatra que lo está atendiendo desde Jujuy, y él retira su medicación, se retira, o sea, hay ciertas especialidades y en la nuestra, en salud mental, tranquilamente se puede trabajar muy bien de esta manera, con lo cual esto garantiza el acceso y es un poco más equitativo en la distribución, en el acceso a la especialidad. Así que sí, es una herramienta más, es una forma más de trabajar. De hecho, también nos resultó muy interesante, nosotros armamos una plataforma que funciona de 8 a 24 horas con psicólogos que atienden la demanda espontánea, como una especie de guardia, y que también ha garantizado acceso y después garantizan el seguimiento. Y todos aquellos, los profesionales que por licencias, digamos, profilácticas, por alguna patología preexistente, no están trabajando de manera presencial, lo han venido haciendo de manera remota con muy buena efectividad. Con lo cual, evidentemente, la telemedicina, la salud digital, ha venido para quedarse y es un complemento más que garantiza que muchas personas que no estén cerca de los centros urbanos grandes, y sobre todo en nuestra provincia que tenemos muy pocos especialistas, pues no solamente hay que hablar de poblaciones chicas o rurales, sino también hay otras poblaciones más grandes que les cueste el acceso, es una herramienta más para garantizar el acceso a un tratamiento adecuado. Doctor Agustín Yecora, ha sido usted muy gentil, muchas gracias por atendernos. No, muchas gracias a ustedes, que estén bien, abrazo. Nosotros nos despedimos, Dios mediante, hasta otra oportunidad que nos convoquen las entrevistas para todos ustedes.